David es una figura, para algunos histórica, para otros mitológica, pero sagrada para los fieles de las tres religiones monoteístas. Para el judaísmo, el rey David es el líder que unificó a las 12 tribus de Israel, conquistó la ciudad de Jerusalén y la transformó en la capital de toda la nación. El cristianismo, basándose en la tradición y en los textos judíos, interpreta que David es un antepasado directo de Jesús de Nazaret, a quien los cristianos consideran el Mesías y Redentor de la humanidad. El Corán, por su parte, describe a David, Nabi Daud, como uno de los profetas anteriores a Mahoma. Hoy en día, la tumba de David es una sinagoga ortodoxa. A la tumba de David acuden los judíos de Jerusalén para rezar 3 veces por día, pero también es un sitio turístico al que acuden judíos de la diáspora y peregrinos cristianos. Muchos de ellos traen el libro de los Salmos y leen del libro de los Salmos, que es uno de los libros del Tanaj, escrito por el propio rey David hace 3000 años. ¿Pero siempre fue así? ¿Desde cuándo la tumba de David es una sinagoga? Veamos lo que pasa en el segundo piso. En el mismo edificio, pero un piso más arriba, está el cenáculo, la sala en la que, según la tradición cristiana, Jesús realizó, junto a sus discípulos, la última cena antes de ser crucificado. Aquí arriba, igual que en la tumba de David, llaman la atención un mihrab musulmán y otros elementos decorativos del Islam, como los vitrales en árabe con pasajes del Corán. Aquí vemos el vitral de la sala de la última cena con pasajes del Corán en árabe y una clara decoración musulmana. Al lado vemos un mihrab, que es ese nicho semicircular que apunta a la Meca, lo que nos indica que aquí hubo un pasado musulmán clarísimo. Y sin embargo, podemos ver que en los arcos de la sala la decoración es europea, probablemente de los siglos XII o XIII, es decir, de la época de las cruzadas o de la época de los franciscanos. Ahí vemos el pelícano eucarístico, clara simbología cristiana medieval, que se combina en un altar musulmán del periodo mameluco, que está al lado de otro vitral en donde también hay pasajes del Corán. La tradición cristiana señala el Monte Sión como el lugar de la última cena, y también como otros eventos fundacionales del cristianismo, como por ejemplo la aparición de Jesús a sus discípulos después de su resurrección o el Pentecostés. Además, se cree que aquí se encontraba la primera comunidad de judíos creyentes en Jesús, que permanecieron en Jerusalén predicando el mensaje de su maestro, incluso después de su muerte. En el siglo IV había en este lugar una iglesia llamada Hagia Sion, una iglesia del periodo bizantino en honor a Santa María de Sion, que albergaba, entre otras cosas, la sala de la última cena. Esa iglesia fue construida varias veces debido a que fue destruida también varias veces, primero por los persas y luego también por los árabes. En el año 1099, los cruzados conquistan la tierra de Israel. Reconstruyen la iglesia que había en el Monte Sión, una iglesia, entre otras cosas, dedicada a la sala de la última cena, pero esa iglesia también va a ser destruida por los árabes y los cruzados van a ser expulsados de la tierra de Israel. Van a pasar los años y en el año 1333 los reyes de Nápoles van a comprar con dinero este recinto y se lo van a regalar a los frailes franciscanos que lo van a restaurar y lo van a administrar en la custodia de Tierra Santa. Pero la propiedad franciscana no duró mucho tiempo. La Orden de San Francisco de Asís, que custodia los lugares sagrados de Tierra Santa, fue expulsada del recinto después de varios desencuentros con las autoridades musulmanas, primero con los mamelucos y finalmente con los otomanos, a principios del siglo XVI. La Iglesia culpó a los judíos, acusándolos de conspirar para apropiarse de la tumba del rey David y convertirla en una sinagoga, algo que no sucedió. Como consecuencia, se publicó una bula papal
que prohibía a los barcos cristianos que salían de los puertos europeos transportar judíos a la tierra de Israel. Los musulmanes, mientras tanto, transformaron todo el edificio, la tumba de David y el cenáculo, en una mezquita. A los judíos y a los cristianos se les prohibió el acceso. Entonces, ¿en qué momento este lugar se transformó en una sinagoga? ¿Cuál es el estatus actual de este edificio? Queda claro que para el cristianismo este recinto es un recinto importante desde sus inicios. Aquí ellos sitúan la sala de la Última Cena, la sala del Pentecostés, la resurrección de Jesús. Pero, ¿cuál es la relación de David con todo esto? Para eso, volvamos a la Edad Media. ¿Qué significa que volvemos a la Edad Media? Estoy ahora en un lugar que se llama el Valle de Cedrón. Es un valle en Jerusalén que está entre el Monte del Templo a la izquierda, donde están las actuales murallas de Jerusalén, y el Monte de los Olivos a la derecha. En el medio hay un torrente, un valle bíblico que se llama el Valle de Cedrón. Y es un valle muy importante porque hay un cementerio judío en donde hay varias autoridades rabínicas medievales enterradas en este cementerio. Una de ellas es el rabino Obadia de Bartenura, que está enterrado precisamente en esta cueva que tenemos aquí delante. Y Rabí Obadia de Bartenura es importante, sobre todo para responder la pregunta que nos hicimos antes, y es, ¿qué tiene que ver la tumba de David con ese lugar? ¿Cómo es que llegamos a que el rey David está enterrado en el monte Sión? Y es así como podemos leer, por ejemplo, los escritos de Obadia de Bartenura, que cuando llega a Jerusalén en el siglo XV, él escribe que hay una disputa entre los judíos locales y los cristianos. Los cristianos, recordemos, tenían la posesión de todo el recinto porque los reyes de Nápoles lo habían comprado y se lo habían regalado a los franciscanos que lo administraban. En la parte de abajo, la tumba de David. En el segundo piso, la sala de la Última Cena. Y los judíos querían tener la posesión de la tumba de David, no querían que eso sea una iglesia. Y lo intentan comprar. En ese momento comienza a haber una trifulca entre los judíos y los cristianos, que es aprovechada por el sultán de esa época para expropiar el edificio. El sultán se da cuenta de que el rey David, Nabi Daud, también es importante para el Islam, y dice, no lo van a tener ni los cristianos ni los judíos. La tumba del rey David va a estar en manos del Islam. Y Obadia de Bartenura, que está enterrado aquí, podemos ver en esta cueva su tumba, que está pintada de azul, y aquí podemos ver también la lápida que dice Meharat Rabeinu Obadia mi Bartenura, cueva de nuestro rabino Obadia de Bartenura, que está enterrado aquí al lado de otros judíos también de esa época. Obadia de Bartenura no es el único. En el siglo XII, unos siglos antes que él, Benjamín de Tudela, otro judío que viene de la ciudad de Tudela a Jerusalén, también escribe que la tumba del rey David probablemente se encuentre en el monte Sión. Pero el primero de todos ellos, curiosamente, no es un judío. La primera vez que nosotros leemos en las fuentes que alguien menciona que la tumba del rey David se encuentra en el monte Sión es un árabe musulmán llamado Al-Muqaddesi, que escribe que en el monte Sión los cristianos y los judíos adoran un lugar que consideran que se trata de la tumba del rey David. ¿Realmente fue tan grave la disputa entre judíos y cristianos para justificar la expropiación de un edificio sagrado y su transformación en una mezquita? ¿Está justificada la bula papal antisemita que prohibía el traslado de judíos a la tierra de Israel? ¿Qué culpa tenían los peregrinos judíos que se dirigían a Tierra Santa? ¿Quizás existieron en la expropiación del recinto también intereses geopolíticos y no solamente intereses religiosos? Va a estar en manos del Islam hasta el año 1948. En el año 1948 Israel proclama la independencia y tras la victoria en la Guerra de la Independencia se hace con el control del monte Sión y transforma la tumba de David en una sinagoga. La sala de la Última Cena, a partir de ese momento, va a pasar a estar administrada hasta el día de hoy por el Ministerio del Interior del Estado de Israel.
Los cristianos, hasta el día de hoy, consideran que son los dueños originales y legítimos del recinto sagrado, y cada tanto resurgen los rumores al respecto de supuestos intentos por parte de la Iglesia para recuperar el control del recinto. Un recinto sagrado que nació siendo una iglesia, con el tiempo se transformó en una mezquita y en la actualidad es una sinagoga ortodoxa.